Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Kurusu Ara. En medio del tiempo pascual, en muchos pueblos de América Latina, se conserva la tradicional fiesta de la veneración de la Santa Cruz, en la que en la alegría del resucitado, los creyentes contemplan en la cruz un símbolo de victoria, de amor y de esperanza. En el Paraguay, la fiesta del Kurusu Ara toma un color propio que evoca los nichos familiares, las enseñanzas de los padres y abuelos, la fe recibida con gozo y confianza en Cristo, que se ha hecho compasivo de nuestros dolores, de los dolores del campesino, del marginado, del que con su fe ha logrado salir adelante. Iniciamos nuestra celebración cantando. Estamos reunidos en la casa de Dios, con cantos de alegría y con gran amor. Ven a celebrar las proezas del Señor y su gran bondad que nunca tiene fin. Ven a celebrar, Dios está aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en nuestro país celebramos la exaltación de la Santa Cruz, Kurusu Yeguá. Esto quiere decir, queridos hermanos, que nosotros glorificamos esta cruz. Es la cruz vacía, es decir, Cristo ya ha resucitado. Pero el instrumento, es decir, la cruz por la que pasó Jesús, nos indica que es el camino de salvación. Por esta cruz has redimido al mundo. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso,
tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que quisiste que tu Hijo muriera en la cruz para salvar a todos los hombres, concédenos aceptar por su amor la cruz del sufrimiento aquí en la tierra, para poder gozar en el cielo los frutos de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de los Números. En el camino por el desierto, el pueblo perdió la paciencia y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hicieron salir de Egipto para hacernos morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua, y ya estamos hartos de esta comida miserable. Entonces el Señor envió contra el pueblo unas serpientes abrasadoras que mordieron a la gente y así murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado, hablando contra el Señor y contra ti. Intercede delante del Señor para que aleje de nosotros esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo: fabrica una serpiente abrasadora y colócala sobre un mástil, y todo el que haya sido mordido al mirarla quedará sano. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un mástil, y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba hacia la serpiente de bronce y quedaba sano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No olviden las proezas del Señor. No olviden las proezas del Señor. Pueblo mío, escucha mi enseñanza, presta atención a las palabras de mi boca. Yo voy a recitar un poema, a revelar enigmas del pasado. No olviden las proezas del Señor. Cuando los hacía morir, lo buscaban y se volvían a Él ansiosamente. Recordaban que Dios era su roca y el Altísimo su libertador. No olviden las proezas del Señor. Pero lo elogiaban de labios para afuera y mentían con sus lenguas. Su corazón no era sincero con Él y no eran fieles a su alianza. No olviden las proezas del Señor. El Señor, que es compasivo, los perdonaba en lugar de exterminarlos. Una y otra vez reprimió su enojo y no dio rienda suelta a su furor. No olviden las proezas del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios
De tal manera amó al mundo y así envió a su Hijo al mundo para no condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy entonces nosotros estamos celebrando esta Eucaristía. Hoy, especialmente aquí en nuestro Paraguay, celebramos la exaltación de la cruz. Kurusu Yeguañan de Yayeva. En la iglesia esto se celebra el día 14 de septiembre, el calendario universal. Pero Ñandé Abella celebra por la tradición el 3 de mayo. Ahora entonces Abellan de Atipáinas, Añamañayas, Eshá. Exaltar a la cruz. Este es el único día, queridos hermanos, en que nosotros miramos la cruz, no como un elemento de dolor, pero y por eso es que nosotros, esos son simplemente signos, una simbología maravillosa, ¿verdad? En nuestro pueblo, nuestra gente, que ha entendido demasiado bien que esta es la cruz de Cristo por la que Dios ha redimido el mundo. Dios nos ha redimido. Entonces, en la ñandeña mañana no estamos mirando tanto como un patíbulo del dolor, del sufrimiento, sino que aveñan de la mañana, sé yo qué fuera. Es el fruto y la consecuencia porque Jesús, pasando por la cruz, pasión, muerte, Viernes Santo, luego llegamos a la resurrección. Ahora entonces, este es un día de acción de gracias, entonces, mirando la cruz. Podemos arrodillarnos, pero no es tanto para llorar. Tal vez podemos llorar, pero de alegría. Llorar porque el Señor fue capaz de aceptar su cruz y a través de la cruz nos ha salvado. Porque Dios de esta manera ha redimido al mundo. Y nosotros sabemos muy bien, ¿verdad?, cómo es este camino, porque el Señor, cuando Pedro le había dicho, tú eres el Mesías, Jesús enseguida le presenta, bueno, mucha atención, pero el Mesías va a tener que padecer, va a tener que sufrir, va a tener que morir y luego resucitará. Ciertamente que ñandea llevan a la pesa de ahí la ya es cierto, Señor, la cruz, etcétera. A pesar de que muchas veces nosotros mirando la cruz casi nos queremos quedar más en ese Viernes Santo. Ese Viernes Santo de dolor, de angustia, de tristeza. Muchas veces peñan de llevar. Pero sin embargo, el Señor nos pide y nos dice, ¿saben qué? Aquí la cruz es un elemento importante porque nosotros hacemos morir nuestros pecados. Pero recuerden que después de pasar por la cruz, ahora tenemos que mirar la resurrección. Entonces, porque por tu gloriosa cruz, redimiste al mundo. Aquí justamente cuando Nicodemo se acerca al Señor, nadie ha subido al cielo, sino que Él bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y por eso dice, así como Moisés ha levantado, ahí está, la serpiente en el desierto, porque aquellos que miraban que fueron picados, el dolor, el sufrimiento, la angustia, pero que miraban a esa serpiente que estaba en el asta y que había puesto Moisés, dice, los que miran serán curados. Y ahora Moisés hace una analogía. Así como en el desierto Moisés levantó esa serpiente, ahora la serpiente ahora es nada más y nada menos que Cristo. Cristo que sufrió en la cruz. Pero el sufrimiento de cruz hoy es para nosotros redención. Hoy es para nosotros alegría. Podemos decir gracias, Señor, porque a través de tu cruz has redimido al mundo. De tal manera, entonces, segunda partecita nos dice este evangelio de hoy, San Juan. De tal manera amó Dios al mundo que le dio a su único Hijo. Le dio a su único Hijo. Es el dolor de un padre también que entrega, pero por nuestra salvación. El papá también que se arriesga y hace de todo, pero ¿por qué? Porque ama a su humanidad, ama a su creación. Le dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca. Entonces, queridos hermanos, de Yara, Pecurusure Yareco, pero hoy le tenemos a la cruz victoriosa. No está Jesús
en esa cruz, porque Jesús ya ha resucitado. Y sabemos que esta cruz que hoy es para nosotros causa de victoria, ¿verdad? Pero que tuvimos que pasar o que tenemos que pasar por la lucha, por el empeño. Y ahora hoy podemos glorificar a Dios y agradecer. Kurusu Yewa. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A todas las intenciones respondemos: Cristo resucitado, vivifícanos. Cristo resucitado, vivifícanos. Por nuestra Iglesia, para que con la ayuda del Señor en esta Pascua lleve a los hombres por el camino de la salvación, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por nuestras autoridades del país, para que dediquen el tiempo necesario a la lucha contra la corrupción, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Señor, ante ti, hoy vengo a dejar mis proyectos, mi vida, mis sueños, mi libertad. Señor, deseo hoy mi felicidad ser amarte, servirte, buscando hacer tu voluntad. Recibe, Señor, en tus manos la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti. Reviste con tu fortaleza mi débil promesa que hoy te dice sí. Y nunca permitas que crea que el ser de solo depende de mí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibir. Hoy me abandono en ti. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor, que este sacrificio que Cristo te ofreció sobre la cruz para borrar los pecados del mundo, nos purifique ahora de todas nuestras culpas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario,
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que de donde tuvo origen la muerte, de allí surgiera la vida, y el que en un árbol venció fuera en un árbol vencido por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Hosana, hosana, hosana en las alturas. Hosana, hosana, hosana en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana. Hosana, hosana, hosana en las alturas. Hosana, hosana, hosana en las alturas. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con nuestro obispo y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, María, auxiliadora,
los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, Cordero de que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, Cordero de que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. 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 Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad
oración final. Señor nuestro Jesucristo, tú que nos has redimido por medio de tu cruz y nos has hecho partícipes de tu cuerpo y de tu sangre, concédenos participar siempre también de la gloria de tu resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que el Señor les bendiga a todos. Amén. María de Nazaret.